Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz domingo para cada uno de ustedes. Nos encontramos al inicio de un nuevo mes. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de continuar en nuestra vida cotidiana el noveno mes del año, mes de la Sagrada Escritura. A nivel de nuestra sociedad uno dice es el mes de la patria. Entonces tenemos la oportunidad de dar gracias a Dios siempre. Cada primer día de mes lo recordamos como el día de la Divina Providencia, en la que pedimos a Dios que nos libre de todo mal y nos conceda lo necesario para nuestra vida cotidiana. El Evangelio que la Iglesia nos ofrece para este domingo está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Palabra del Señor. Queridos hermanos, este Evangelio que hoy nos ofrece Cristo Jesús debe ser una buena nueva para cada uno de nosotros, animar nuestra vida a buscar siempre cuidar nuestro corazón para que sea el templo de Dios y desde un corazón bueno que tiene a Dios obrar el bien, obrar según los mandamientos de Dios. Que la palabra de Dios sea siempre esa luz que tomamos para nuestra vida cotidiana y en este mes de septiembre intentemos que no falte una lectura constante, asidua de la palabra de Dios. Para comentar este pasaje del Evangelio nos acompañará don Mario Alfaro. Pero también queremos invitarles a cada uno de ustedes para que lean el texto bíblico, lo mediten y de esta manera el Evangelio sea siempre la fuerza que nos ayuda a caminar, nos ayuda a vivir, nos ayuda a dar frutos de santidad. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a comenzar la reflexión de este pasaje del Evangelio que hoy nos ofrece la Iglesia. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más participando en la rifa anual del Lumen El Salvador.
Adquiere los boletos llamando al teléfono 2260-1583 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174 o en oficina de Lumen El Salvador y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda seguiremos evangelizando. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos en este domingo 1 de septiembre. Nos encontramos nuevamente para compartir con ustedes el Evangelio que la Iglesia nos ofrece en este día. Para comentarlo nos acompaña esta mañana don Mario Alfaro. Muy buenos días, don Mario. Buenos días, Padre Simeón. Buenos días, amigos y amigas. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Que el Señor disponga en este día domingo nuestro corazón para acoger la palabra de Dios que vamos a meditar. Después de algunos domingos de haber escuchado el capítulo 6 de San Juan con este gran mensaje en torno a Jesús, el pan de vida, ahora la liturgia nos vuelve a hacer retomar el Evangelio que nos acompaña durante todo este año litúrgico, y es el Evangelio de San Marcos. Ahora nos corresponde fijarnos en un fragmento del capítulo 7. Jesús está acompañado de sus discípulos. Junto a Jesús también se reúne mucha gente, entre los que se acercan a Jesús. Algunas veces lo hacen con el deseo de aprender, otros vienen a cuestionarle, algunos vienen como para recriminarle algo, y algo de eso nos encontramos en el Evangelio de ahora. El Evangelio comienza diciendo: se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Es curioso, como usted lo ha dicho, Padre Simeón, de que las multitudes, lo habíamos venido escuchando, pues cómo seguían Jesús antes del capítulo 6 del evangelista San Juan, que lo seguían las multitudes. Y por supuesto, esto indica pues que estaban interesados en escuchar a Jesús. Pero aquí aparecen los fariseos y los escribas de Jerusalén. No es, diríamos, como lo normal. Jerusalén es el punto de atracción para que lleguen a buscar, digamos, a Dios. Pero aquí han venido los fariseos, seguramente de Galilea, pero los escribas de Jerusalén, lo dice claramente. Y como el Padre lo ha dicho, pues vienen a cuestionar a Jesús, no vienen a escucharlo. Especialmente, don Mario, el Evangelio dice que se fijaron de que los discípulos de Jesús, recordemos que Jesús quiso desde el inicio de su misión pública llamar a algunos para que estuvieran con él, para que fueran sus testigos y luego mandarlos a predicar. Entonces los discípulos de Jesús están haciendo algo que les llamó la atención a estos escribas y a estos fariseos, porque a la hora de comer resulta de que no se lavaron las manos. Y entonces el Evangelio dice, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Ese fue el detalle que los fariseos y los escribas vieron, y a raíz de esto van a cuestionar a Jesús. ¿Por qué tus discípulos están haciendo esto y en cambio no siguen las tradiciones de los mayores? Es una forma como de advertir a Jesús de que no está enseñando bien, de que hay algo que sus discípulos están haciendo, pero no es conforme a las tradiciones de los mayores. Claro, Padre, es obvio pues de que es la intención de los fariseos y de los escribas, ¿verdad? Desautorizar a Jesús. Y es interesante porque en esta ocasión no lo confrontan directamente a él, sino a sus discípulos, ¿verdad? Llama la atención cómo van buscando esa mala intención. Y volvemos una vez más, pues las multitudes lo seguían. Ya hemos comentado anteriormente que Jesús hacía signos para suscitar la fe, pero ellos no tomaban, nunca ponían la atención en los signos, sino buscando los errores que podrían desautorizar a Cristo Jesús, al Señor. Viendo que los discípulos comían con las manos impuras, y entonces el Evangelio también nos ayuda a comprender otras prácticas que tenían los judíos. Y es decir, todo mundo tenía que hacer eso, porque el que no lo hacía, el que pasaba de largo por estas indicaciones, entonces significaba de que estaba rompiendo con esa tradición que se había venido generando desde hacía mucho tiempo.
y por lo tanto todo el mundo estaba obligado a hacerlos, porque así representaban o así querían manifestar que ellos estaban limpios, de que querían vivir en una pureza. Sin duda alguna el propósito era muy bueno, era expresar una pureza, pero este es el punto que hoy creo que nosotros también tenemos que aprender a recibirlo como una buena noticia, porque es aquí donde el Evangelio nos ayuda a no quedarnos en aspectos superficiales, que pueden ser bonitos, pero tiene que haber una razón más importante, tiene que haber algo más de fondo. ¿Por qué Jesús no les insistió a sus discípulos que hicieran aquellas prácticas? Porque probablemente era necesario que en la plenitud de los tiempos, en la plenitud de la enseñanza, quedara de relieve, se pusiera de manifiesto que esas prácticas ya no tenían mucho sentido, que si bien las habían observado, que si bien les habían acompañado y les daban una cierta identidad, pero que no era el corazón de la relación con Dios. Eso no era lo esencial, habían otras cosas que sí eran más importantes. Por eso Jesús no había insistido a sus discípulos, por eso se pasaban así. Y el Evangelio nos dice, es que los fariseos no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, no solo las manos, sino hasta el codo. Luego, al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Y observan muchas otras cosas por tradición. Eso lo hacían porque como habían estado en contacto con paganos, con personas que no compartían la fe, entonces podían caer en impureza. Entonces, para no volver a la casa así, hacían este tipo de purificaciones. Pero estaban bien, pero había otra purificación, que es lo que el Evangelio nos va a conducir. Había algo más que Jesús quiere enseñar, y es como el momento para descubrir cómo en algún momento Jesús se encontró con unas prácticas que todo el mundo hacía, pero que no eran tan importantes o no eran tan esenciales para vivir una relación con Dios auténtica. Y hay varios pasajes, Padre, de los evangelios en que Jesús hace cosas aparentemente pues que van contra las tradiciones judías. Se deja tocar por una mujer con hemorragia, toca a un leproso y otras cosas que para los fariseos, pues sí, los escribas eran totalmente inaceptables, pero aquí es donde, como usted lo ha dicho, Padre, muchas veces nos centramos en la forma de las cosas y no en el fondo, en la esencia, en el espíritu de las cosas. Y por ahí va el mensaje, como usted dice, pues que el Evangelio de hoy nos quiere dejar. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a continuar con este hermoso texto bíblico que hoy la Iglesia nos ofrece. No nos cambie, volvemos en breve. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. El que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. San Juan capítulo 4, versículos del 10 al 14. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este día domingo, Día del Señor. Estamos comenzando el mes de septiembre, mes de la Sagrada Escritura, y sería muy bonito que también ustedes pudieran tener en sus manos el texto bíblico y fuera la palabra de Dios siempre el alimento espiritual que nos va nutriendo. Nos encontramos ahora a Jesús que responde a esa crítica, a ese señalamiento que le hacen los fariseos y los escribas. Le han dicho, tú no estás enseñando las costumbres de nuestros mayores, porque tus discípulos a la hora de comer no se lavan las manos, no hacen las abluciones que deberían hacer. A lo que Jesús va a responder con un tono bíblico, va a recordar al profeta Isaías y les dice, qué bien profetizó sobre ustedes Isaías. Y les dice, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En otras ocasiones Jesús va a describir la hipocresía de escribas, de fariseos, de maestros de la ley. Pero ahora vuelve Jesús a decir, miren, lo que yo les voy a decir es algo que ya el profeta, mucho tiempo antes que mí, ya se los había dicho a ustedes, a este pueblo ya se los había indicado, porque el corazón de ustedes
está lejos de Dios. Con los labios pronuncian el nombre de Dios y dicen cosas buenas, cosas santas, pero el corazón sigue estando lejos de Dios. Y esto es lo que Jesús quiere ahora poner como el deseo de que sus discípulos y cada uno de nosotros podamos descubrir que es bueno aprender a escuchar por dónde va la voluntad de Dios y dónde está el camino a seguir, para no quedarnos en aspectos que pueden ser llamativos, pero que no son los más importantes. Bien, dijo Jesús en alguna ocasión, Padre Simeón, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y efectivamente, amigos y amigas, pues aquí estamos viendo cómo Jesús confirma, ¿verdad? Como ha dicho el Padre Simeón, con textos bíblicos mencionando pues la profecía de Isaías. Y nos puede pasar a nosotros también, ¿verdad? Que nos expresemos muy bien, que digamos cosas buenas, bonitas, pero que hagamos posiblemente lo contrario. Y el mensaje de hoy nos invita entonces a que dispongamos nuestro corazón, que no pongamos, como decíamos, la importancia en lo exterior, en la forma, sino en el fondo. Aquí nos deja claro Jesús que lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro del corazón. Es también frecuente que algunos mencionen de que en el tiempo de Jesús habían muchos preceptos, más de 600, y los fariseos y escribas estaban como muy atentos a ver en qué la gente fallaba, faltaba en uno o en otro. Pero les dice Jesús, ustedes dejan a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Y es que vale la pena siempre recordar los mandamientos de Dios, el decálogo que nosotros hemos aprendido de pequeños, los 10 mandamientos, esos son los que están a la base del actuar de un cristiano. Son el fundamento de la vida religiosa. Y esos 10 mandamientos todavía Jesús los ha condensado y dice, miren, todos esos 10 mandamientos son 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el núcleo, el fundamento de la vida que se quiere ordenar según la voluntad de Dios. Pero estaba el riesgo de que se fijaran, como los fariseos, en aspectos que no eran tan importantes. Se le daba tanta importancia a esas tradiciones, a esas costumbres, que parecía que tenían el mismo nivel que los mandamientos que Dios había dado. Entonces se había dado una confusión y por eso estas palabras de Jesús son muy bonitas, porque permite corregir alguna forma de interpretar la vida religiosa que se había hecho común, pero dice, lo principal no hay que descuidarlo. Lo importante son los mandamientos de Dios y allí no hay que perderse. Las costumbres pueden ser buenas, pueden ser bonitas, pero lo esencial está siempre en los mandamientos de Dios. Y por eso el Evangelio también vuelve a mostrarnos que Jesús vuelve a enseñar dónde está la clave. Llamó a la gente. Aquí ya no están solo los fariseos que entraron en discusión con Jesús, sino que llama a toda la gente y les va a decir esto, escúchenme y entiéndanme, nada de lo que entra desde fuera puede manchar el corazón del hombre. Y viene esta enseñanza tan bonita donde nosotros aprendemos de Jesús a descubrir que el valor que tiene el corazón como la fuente, el fundamento de todo el obrar humano. ¿Cómo no, Padre? Y es que como que pareciera que los fariseos, los escribas y las autoridades religiosas del pueblo judío como que ponían un acento como que eran prohibiciones de Dios los preceptos. Y debe de ser todo lo contrario, como usted lo ha dicho. Son pautas de conducta que Dios nos da para ser felices. El Deuteronomio lo dice bien claro, para que sean felices y tengan larga vida, dice. Ahí donde viene Jesús a dejar claro de que no es esto lo esencial. Incluso al hablarnos y decirnos que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, hoy tenemos que tener el cuidado de qué es con lo que vamos a alimentar nuestro corazón, como ha dicho el Padre, que debe de ser
esa palabra de Dios, que es lo principal, el alimento espiritual principal, para que nosotros podamos tener un corazón puro. Se habían acostumbrado en el tiempo de Jesús a prestar un énfasis grande en estas abluciones para la limpieza de las manos, pero olvidaban la limpieza del corazón. Y eso es lo que Jesús va a poner siempre de relieve. El corazón es lo más importante. En el corazón está la clave. Y también nosotros tenemos hoy la oportunidad de revisar nuestra vida, mirar hacia nuestro interior y a la luz de la palabra de Dios también dar una respuesta de fe para caminar como verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Hacemos una pausa. Volvemos en breve. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más participando en la rifa anual de Lumen El Salvador. Adquiere los boletos llamando al teléfono 2260-1583 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174 o en oficina de Lumen El Salvador y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda seguiremos evangelizando. Queridos hermanos y hermanas, este domingo es un día de comunicar una buena noticia, y es que el Señor Jesús enseña a la gente, enseña a sus discípulos, hoy nos enseña a nosotros, de que la limpieza exterior que se practicaba por tradición en el tiempo suyo, en el tiempo de Jesús, estaba muy lejos de la verdadera limpieza o de la verdadera pureza. Jesús va a insistir que hay algo que hay que cuidar mucho y es el corazón, porque el corazón es la fuente de donde van a brotar todas las acciones y decisiones que se hacen en la vida diaria. Del corazón del hombre van a suscitar los buenos sentimientos, las buenas palabras, las buenas acciones, pero también del corazón van a suscitarse actitudes que dañan, que ofenden, que van a ir contra el prójimo, contra la voluntad de Dios. Y es entonces cuando Jesús nos vuelve a recordar, hace una enumeración de actitudes que van a dañar al ser humano y van a dañar al otro también, pero también ofenden al Espíritu Santo que habita en el corazón de cada creyente. Entonces termina el Evangelio diciendo, todas estas maldades que Jesús ha mencionado salen de dentro y manchan al hombre. Pero eso los fariseos se lo pasaban por alto, de eso no querían decir nada, pero Jesús ha venido a decirnos dónde está lo importante para que un cristiano no se quede en cosas exteriores descuidando lo importante que es su corazón como la presencia de Dios. Por cierto, Padre, qué bueno, ¿verdad? Que hoy se le da tanta importancia a una alimentación saludable, ¿verdad? Se le da mucha importancia al gimnasio. Todo esto pues le estamos dando mucha importancia y no está mal, pero Jesús hoy nos está enviando un mensaje bien claro, que también y que lo más importante es alimentar el corazón. Amigos y amigas, ya lo hemos comentado, el principal alimento espiritual que va a nutrir nuestro corazón es la palabra de Dios, los sacramentos, las buenas lecturas. Esto es con lo que debemos de alimentar nuestro corazón para poder tener esa limpieza del corazón y poner en el centro de importancia este mensaje que Cristo Jesús nos ha dirigido este día. Si este Evangelio de ahora nos permite en nuestro hogar, en nuestro vecindario, poner palabras buenas, actitudes buenas, es porque el corazón de un cristiano es bueno. Y eso es lo que estamos llamados a manifestar en nuestra vida cotidiana. Si en algún momento, revisando nuestra vida, revisando nuestro corazón, uno dice, yo he cometido esta acción, puede ser robo, puede ser otro tipo de actitud, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidias. El Evangelio enumera muchas, pues si yo en algún momento he cometido esto, eso me ha manchado y tengo que purificarlo. Pero también nosotros tenemos la buena noticia de que se puede purificar el corazón, se puede limpiar, y es el sacramento de la reconciliación. Para limpiarlo, Dios quiere limpiar
el corazón de todos, porque debe ser templo de Dios el corazón de cada ser humano. Entonces, pidámosle a Dios que nos conceda tener un corazón bueno, para que un cristiano allí donde vive, allí donde actúa, sea capaz de obrar el bien. Y en esto nos permite tener una luz muy grande los santos. Los santos son personas que han vivido en cualquier época, en cualquier circunstancia, pero han hecho mucho bien porque su corazón estaba con Dios, porque su corazón estaba limpio. Esta semana vamos a recordar a Madre Teresa de Calcuta, una mujer entregada, viendo en el prójimo el rostro de Cristo. Es una mujer llena de Dios. Y qué bueno que en nuestro alrededor hayan hombres y mujeres también que hagan el bien, que no se cansen de hacer el bien. El Evangelio de hoy es como una llamada de atención para que un cristiano allí donde está, en su vida social, en su vida familiar, en cualquier ambiente, sea capaz de sacar buenos sentimientos, buenas actitudes, buenas palabras. Si alabamos a Dios con el corazón, también con nuestras acciones tenemos que manifestarlo. Bueno, también, Padre, por cierto, pues vamos a estar celebrando nuestras fiestas patrias en este mes de septiembre, que purificando nuestro corazón, como usted lo ha dicho, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Él quiere la salvación de todos, que preparando nuestro corazón, pues también podamos ser buenos ciudadanos. Sin duda alguna, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios la gracia de poder convivir en paz, en armonía. No necesitamos ofender a otros, no necesitamos tener envidias por otros, sino tener siempre ese sentido de fraternidad, de justicia, de solidaridad, de cercanía. Este mes de septiembre es una buena ocasión para recordar eso que han dicho los santos, que un cristiano tiene que ser un buen hijo de Dios, pero también un buen ciudadano. Y en este mes de septiembre, mes de la patria, también es una ocasión para recordarlo y vivirlo cada día y enseñarlo así en el hogar, enseñarlo así a los hijos también. Pongamos la confianza en Dios una vez más, Padre Simeón, sabiendo que Él quiere limpiar nuestro corazón, que Él quiere disponernos para que podamos poner en práctica la palabra de Dios, el alimento espiritual más importante, y que podamos en realidad pues hoy acoger ese mensaje que Cristo Jesús nos ha dirigido. Y que este mes de septiembre sea también como la ocasión para animar a las familias a leer un poco más asiduamente en la palabra de Dios, a tenerla siempre en el corazón, para que la palabra de Dios sea la fuerza para un cristiano, para un discípulo de Jesús, alimentado por Cristo, que es la palabra viva del Padre. Gracias, don Mario, por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted, Padre Simeón, y a ustedes feliz domingo. Vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Feliz domingo para cada uno de ustedes.